La dejé por infiel. Y cuando menos lo esperaba, apareció otra vez. Esto fue lo que pasó parte uno. El silencio entre nosotros. No sé por qué estoy escribiendo esto, pero necesito sacarlo de mí. Quizá porque ya no puedo seguir cargando con todo esto solo, o tal vez porque, aunque nadie me lo pregunte, siento que alguien tiene que saberlo. No es una historia bonita, ni siquiera es redonda, pero es la mía. La dejé sin decirle nada. Literalmente, un día cerré la puerta y me fui. Nada de discusiones ni confrontaciones, ni siquiera una nota. Solo desaparecí. Fue hace casi 2 años, pero a veces parece que fue ayer. Todavía recuerdo el olor del café que se enfriaba en la mesa cuando salí. Ella estaba dormida en la habitación. Y yo, con la maleta hecha desde la noche anterior, simplemente me marché. Fue cobarde, lo sé, pero en ese momento era lo único que podía hacer, porque había visto las fotos, las pruebas, todo allí, en su celular, mientras ella dormía plácidamente al lado mío. No fue algo pasajero. Llevaba meses engañándome, meses en los que seguíamos viviendo juntos, comiendo juntos, durmiendo uno al lado del otro, y ella, cada mañana, me daba un beso como si nada estuviera roto entre nosotros. Yo no soy violento. Nunca le he levantado la voz a nadie, ni siquiera a mis alumnos. Soy profesor de literatura en un colegio público, de esos que llegan temprano y corren los exámenes antes de tiempo para que los chicos puedan rendir tranquilos. Pero aquel día, al ver esas fotos, sentí algo dentro de mí que nunca antes había sentido. No era rabia, ni siquiera dolor. Era vacío, como si todo lo que habíamos construido hubiera sido una ilusión. Tardé días en reaccionar. Tardé días en entender que aquello no era una pesadilla que iba a desaparecer al despertar. Lo peor no fue verla con otro hombre. Fue darme cuenta de que había mentido todos esos meses, mirándome a los ojos, diciéndome, te quiero, cuando ya tenía otra vida paralela. No le dije nada porque no sabía qué palabras usar. ¿Qué se dice en un momento así? ¿Cómo confrontas a la persona que más amaste y que ahora te ha hecho sentir tan pequeño? Así que hice lo único que pude. Me fui. Cerré la puerta con llave. Bajé las escaleras lentamente, como si no quisiera despertarla, y me monté en mi auto. Conduje hasta casa de mi hermana, que vive a 3 horas de distancia. No contesté sus llamadas. No leí sus mensajes. Simplemente me quedé allí, sentado, sin hablar durante días. Cuando me preguntaban qué había pasado, decía que estábamos teniendo problemas, pero nadie insistió demasiado. Creo que todos, en el fondo, sospechaban algo. Siempre hay detalles que uno ignora, señales que preferimos no ver. La forma en que empezó a llegar tarde, cómo se encerraba en el baño con el celular, cómo se vestía incluso para salir a comprar pan, pero yo, como un idiota, creí que eran cambios normales, que quizás estaba cansada del trabajo, o estresada, o simplemente distanciándose un poco. Después de todo, llevábamos 6 años juntos. Pensé que era parte del proceso, que todas las relaciones pasan por momentos fríos. Me equivoqué. Ahora, después de tanto tiempo, ella volvió. Llamó a mi puerta hace 3 semanas, justo cuando estaba guardando unos libros en cajas, preparándome para mudarme a otro barrio. Me quedé helado al verla allí, parada bajo la lluvia, con esa misma mirada que alguna vez me hizo perderme en ella. Sé que no tengo derecho, dijo, pero necesito verte. Ni siquiera me dio tiempo a responder. Se quedó allí, empapada, esperando algo, una respuesta, un grito, una bofetada. Pero yo solo la miré y no sentí nada. O sí, no sé. Tal vez dolor, tal vez alivio, tal vez confusión. Le dejé espacio y entró. Se sentó en el sofá.
donde tantas veces habíamos compartido películas, abrazados, riéndonos de tonterías. Ahora parecía un lugar extraño, ajeno. Lo siento, dijo, y esta vez no sonó como una excusa, sonó como verdad. ¿Pero qué se hace con eso? ¿Con un lo siento que llega demasiado tarde? ¿Cómo perdonas algo que rompió tu mundo sin siquiera avisarte? No le respondí, no ese día. Le ofrecí un té y nos quedamos callados un rato. Ella no intentó justificarse. No dijo que fue un error, ni que me extrañaba, ni que quería recuperarme. Solo me miró y con la voz quebrada me dijo, quería verte, solo eso. Después se fue, sin pedir nada, sin exigir explicaciones. Y yo me quedé allí, con la taza de té en la mano, sintiéndome como si hubiera revivido algo que no debería, haber vuelto a respirar. Desde entonces ha vuelto otras veces. No todos los días, ni siquiera con frecuencia, pero aparece. A veces con comida, otras con flores, otras simplemente con silencio. No me pregunta si puedo perdonarla. No me pide que la perdone. Sabe que no es algo que se pueda arreglar con palabras. Y aunque no lo diga, yo también lo sé. ¿Puedo perdonarla? No lo sé. Algunas noches, mientras trato de dormir, pienso en todo lo que pasó. En los años buenos, en los malos, en las risas, en las lágrimas, en los viajes que hicimos, en las promesas que hicimos y rompimos. Pienso en quién era antes de que todo esto pasara y en quién soy ahora, porque no soy el mismo. Eso está claro. Pero tampoco soy un hombre roto. Más bien, soy un hombre incompleto, como un libro con páginas arrancadas. Puedes leerlo, pero siempre falta algo. Siempre queda la duda de qué podría haber sido. Ella dice que no espera nada, pero yo no soy tonto. Sé que quiere algo. Quiere saber si hay una posibilidad, una mínima posibilidad de volver a tener algo, de reconstruir, aunque sea poco a poco. ¿Pero reconstruir qué? ¿Una relación que se fundó sobre mentiras? ¿O una nueva basada en el dolor compartido? No tengo respuestas. Ni siquiera sé si las quiero. Pero hoy, mientras escribo esto, entiendo una cosa. No puedo odiarla. No puedo odiarla porque, aunque me lastimó profundamente, también me enseñó algo importante. Me enseñó que no siempre las personas son lo que parecen, que incluso quienes juran amarte pueden fallarte, y sobre todo que no puedes depender de nadie para completarte, porque al final uno debe aprender a estar completo solo, o al menos a sobrevivir con las piezas rotas. Mañana puede volver, o no. No lo sé. Pero si vuelve, no la recibiré con los brazos abiertos, ni tampoco con los puños cerrados. Solo la recibiré con calma, con cautela, con honestidad, porque ya no somos los mismos, ninguno de los dos, y quizá algún día podamos construir algo nuevo, no igual, no perfecto, pero real. Pero hoy no es ese día. Hoy solo soy yo, sentado frente a una pantalla, contando una historia que no tiene un final claro, porque la vida no tiene finales claros. Tiene decisiones, dudas, momentos y a veces segundos encuentros que no tienen nombre. Este es solo el principio. Parte 2. El agujero. ¿Qué dejaste? Cuando me fui, no solo la dejé a ella, dejé todo. Nuestra casa, nuestros recuerdos, nuestras fotos enmarcadas en el pasillo, los platos que compartimos en cada cena de viernes, las sábanas con su olor, incluso ese libro que empezamos a leer juntos y nunca terminamos. Todo se quedó allí, como si yo hubiera sido borrado de nuestra propia historia sin dejar huella. Pero sí la dejé. Huellas por todas partes. Al principio me mudé con mi hermana.
No fue fácil. Dormía en el sofá, cama del comedor, y aunque ella intentaba hacerme sentir cómodo, era evidente que sobraba. No quería ser una carga, así que después de un mes me busqué un cuarto en alquiler. Pequeño, frío, sin ventanas que dieran al exterior. Era como vivir dentro de una caja, pero al menos era mío. No volví a trabajar hasta casi 2 meses después. Le dije al colegio que estaba teniendo problemas familiares. Nadie preguntó más. Supongo que todos prefieren creer que los profesores somos inmunes al dolor. En realidad, nos duele igual o más, porque estamos acostumbrados a hablar de emociones, a enseñar literatura, a explicar cómo se construye una metáfora para describir el amor, cuando en tu propia vida las palabras ya no tienen sentido. Durante semanas caminé como si estuviera en piloto automático. Me levantaba, me vestía, iba a trabajar, corregía exámenes, comía lo que fuera rápido y me acostaba temprano. Pero dormir era imposible. Cada noche veía sus ojos cerrados en mi mente. Escuchaba su voz diciendo cosas que ya no recordaba con claridad y sentía esa sensación extraña de traición, no solo de ella hacia mí, sino también de mí hacia mí mismo. Porque, ¿sabes qué es lo peor? Que no me sorprendió tanto que me haya engañado como el hecho de que yo no me hubiera dado cuenta. Antes, hubo señales. Claro que las hubo. Ella empezó a cambiar poco a poco. Se le notaba cansada, distraída. Algunas noches llegaba oliendo a perfume diferente. Decía que había salido con amigas, pero nunca me mencionaba con quién, ni a dónde habían ido exactamente. Yo, ingenuo, pensaba que tal vez estaba pasando por algo que no quería compartir. Le di espacio. Pensé que confiar en ella era lo mejor que podía hacer. Pero la confianza no sirve de nada si uno de los dos ya decidió romperla desde adentro. Lo peor no fue enterarme del engaño. Fue darme cuenta de que llevaba tiempo mintiéndome, mirándome a los ojos y diciéndome que me quería mientras tenía otra persona esperándola afuera. Eso me mató por dentro. No porque sea débil, sino porque creí en ella. La creí en cada palabra, en cada gesto, en cada promesa. Y ahora, años después, vuelve a aparecer, no como aquella mujer segura de sí misma que se despedía con besos falsos. Vuelve como alguien que parece haber aprendido, quizá demasiado tarde, lo que significa perder a alguien. No sé qué buscaba al volver. Ni siquiera sé qué busca ahora. La primera vez que apareció en mi nueva casa me dio miedo. No físico, claro. No soy un hombre violento. Pero me dio miedo sentir algo. Miedo de que, bajo toda esa rabia y dolor, todavía quedara un rastro de cariño. Un hilo delgado, frágil, pero ahí. Y no quería que existiera. Quería odiarla. Quería que me doliera menos verla. Pero no pude. No pude odiarla. ¿Cómo odias a alguien que alguna vez te hizo reír tanto que lloraste? Pasaron días. Después, semanas. Ella seguía apareciendo, pero siempre con calma, sin exigencias, sin reproches. A veces solo venía a sentarse conmigo. A veces no decíamos nada durante horas. Otras hablábamos de tonterías, como si fuéramos dos desconocidos que coincidieron en un café. Un día me trajo una carta, escrita a mano, con esa letra que conocía también. No la leí en ese momento. La dejé sobre la mesa. Ella no insistió. Solo dijo, es tuya. Si algún día quieres leerla, está ahí. Se fue y la carta se quedó allí. 3 días sin tocarla, hasta que una noche no pude más. La abrí y leyó cada palabra como si fuera la primera vez que escuchaba su voz en años.
decía que lo sentía, no solo por el engaño, sino por todo, por no haber sido honesta, por no haberme dicho antes que algo se estaba rompiendo entre nosotros. Dijo que no fue algo repentino, que sintió culpa desde el primer beso, que quiso contármelo, pero no encontró el momento, y que, cuando quiso volver atrás, ya no sabía cómo. Dijo que me amó, dice que me ama, aunque sabe que no tiene derecho a decirlo. Dice que entiende si nunca quiere verla otra vez, pero que necesitaba saber que estaba bien, que necesitaba verme respirar, que aunque no pueda tenerme, quiere que yo tenga paz. Esa carta me quemó por dentro, no porque fuera mentira, sino porque, por primera vez, parecía sincera. Y eso me asustó, porque si era sincera significaba que también me había querido de verdad, que no todo había sido falso, que había momentos auténticos, momentos donde sí estaba conmigo, donde sí me amaba. Y entonces, ¿por qué lo arruinó? No tengo respuesta. Quizás ni ella la tenga. Me costó mucho tiempo entender que el amor no es inmune a los errores, que puedes amar a alguien y lastimarlo profundamente, que puedes querer a una persona y aún así elegir lastimarla, no por maldad, sino por debilidad, por soledad, por miedo, por no saber cómo pedir ayuda antes de caer. Ahora vivo con eso, con la idea de que no todo fue mentira, que hubo amor real, que hubo felicidad genuina, pero también hubo daño, mucho daño, y aunque ella haya vuelto, aunque me mire con esos ojos que ya no brillan como antes, no puedo borrar el pasado, no puedo fingir que todo puede volver a ser como antes, porque no puede, no quiero, pero tampoco quiero odiarla, no quiero llevar ese peso por el resto de mi vida. Odio que me lastimó, pero no odio a la persona que fue, porque, a pesar de todo, también fue buena conmigo, también me cuidó, también me abrazó cuando más lo necesité. Entonces, ¿qué hago con eso? Todavía no lo sé, pero hoy, mientras escribo esto, siento que estoy un poco más cerca de encontrar una respuesta. Mañana puede ser otro día cualquiera. O puede ser el día en que ella aparezca otra vez, o el día en que decida no volver nunca más. Sea cual sea, estaré listo, porque he aprendido a vivir con el agujero que dejó. Y aunque no se ha cerrado, ya no sangra tanto. Parte 3. Las heridas. Que no se ven, no fue fácil volver a dormir solo. No porque extrañara su cuerpo al lado del mío, sino por el silencio. Ese tipo de silencio que no es paz, sino ausencia. El tipo de silencio que te recuerda que algo se rompió y ya no vuelve. Al principio me costaba respirar sin pensar en ella. Me levantaba con la sensación de que aún estaba allí, en la cocina preparando café o en el baño cepillándose los dientes. Algunas mañanas incluso soñaba que estábamos juntos otra vez, que todo había sido una pesadilla, y cuando despertaba sentía ese vacío otra vez, como si mi corazón se hubiera acostumbrado a latir para dos, y ahora tuviera que aprender a hacerlo solo. Intenté hablar con alguien, con mis amigos, con mi hermana, incluso con un psicólogo durante unos meses, pero todos decían lo mismo. Esto pasará con el tiempo. Pero nadie me dijo cómo sobrevivir a esos días interminables donde solo querías llorar, pero no podías. O cómo explicarle a alguien que nunca entenderá que duele más el engaño que el fin en sí. Porque eso es lo peor. No perderla, sino descubrir que todo era mentira. Hubo momentos en los que me pregunté si yo también tuve culpa, si tal vez no estuve atento, si no fui suficiente, si no le di lo que necesitaba.
Esas preguntas rondaban mi mente como fantasmas. Noches enteras pasé reviviendo conversaciones, buscando pistas que no vi, tratando de encontrar alguna excusa para justificar lo injustificable. Pero no había excusa, ni para ella, ni para mí. Era duro aceptar que no siempre controlamos lo que sienten las personas que amamos. Que a veces, por más que demos, ellas encuentran razones para irse. No por falta de amor, sino por fallas internas que ni siquiera sabían que tenían. Yo no soy perfecto, nunca lo he sido. Sé que tengo defectos. Soy callado, demasiado razonable, a veces distante. No soy de los que dice te quiero 10 veces al día, pero la quise, de verdad. La quise con cada parte de mí, incluso cuando ya no me quería a mí mismo. Durante mucho tiempo me culpé por no haber sido más cariñoso, más presente, más... ¿Qué? ¿Más de qué? ¿Más emocional? ¿Más apasionado? ¿Más atento? ¿Pero acaso no merecía ser amado por quien decidió estar conmigo? ¿Acaso no merecía lealtad, sinceridad, respeto? Sí, lo merecía y lo sigo mereciendo. El problema es que después de una traición, empiezas a cuestionarlo todo. Empiezas a dudar de tus decisiones, de tus afectos, incluso de tu capacidad para reconocer cuándo alguien realmente te quiere. Y entonces comienzas a cerrarte, poco a poco, aunque no quieras, porque el dolor te enseña a protegerte. Me costó meses recuperar la confianza en mí mismo. Meses de terapia, de lecturas, de conversaciones con amigos que no juzgaron, de noches largas mirando el techo sin poder dormir. Pero aprendí algo importante. No podía permitir que su error definiera quién era yo, porque yo no era el hombre engañado. Yo era el hombre que, a pesar de todo, seguía de pie, que seguía amando la literatura, que seguía corrigiendo exámenes antes de tiempo, que seguía tomando café con canela todas las mañanas, aunque ya no compartiera la taza con nadie. Aprendí a vivir sin esperar que ella volviera, sin desear que sufriera, sin odiarla. Aprendí a dejar de buscar respuestas en lugares donde nunca iban a existir. Y luego, cuando ya me había acostumbrado a la idea de que no volvería, apareció otra vez. Esta vez no trajo flores, ni comida, ni cartas. Solo vino. Y se sentó frente a mí como tantas veces antes. Pero esta vez no me dio miedo verla. No sentí esa mezcla de rabia y nostalgia. Esta vez simplemente la vi, como a una persona más, con sus errores, con sus cicatrices, con su propio dolor. Me miró y dijo, ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Negué con la cabeza, que no puedo borrar lo que hice, ni siquiera por ti, ni siquiera por nosotros. No puedo quitarme el pasado, pero sí puedo intentar no repetirlo. No, respondí. No había nada que decir. No todavía. Ella siguió hablando. Me contó cómo había cambiado, cómo había dejado de buscar excusas, cómo entendió que no puedes culpar a nadie por tus propias debilidades, que uno tiene que asumir responsabilidad por sus actos, que no importa cuánto daño hayas hecho, siempre tienes que enfrentarlo. Y aunque no lo dijo directamente, entendí que no había vuelto para pedir perdón. Vino para asegurarse de que yo estaba bien, para saber que, a pesar de todo, seguía siendo yo. Esa noche no hablamos mucho, pero fue la primera vez en mucho tiempo que no me sentí incompleto al tenerla cerca. Fue como si, por un momento, el agujero que dejó se llenara un poco. No del todo, pero sí lo suficiente como para recordarme que aunque rota, mi vida seguía adelante. Cuando se fue me quedé pensando en todo, en ella, en mí, en lo que queda después de que alguien rompe tu mundo.
Lo que queda no es odio, ni resentimiento. Queda el aprendizaje, queda la madurez, queda la certeza de que, aunque duela, sobreviviste, y que eso, en sí mismo, es un triunfo. Mañana puede ser otro día cualquiera, o puede ser el día en que ella regrese, o el día en que decida no volver nunca más. Sea cual sea, ya no temo tanto, porque ya no soy el hombre que huyó sin decir adiós. Soy el hombre que aprendió a perdonar, aunque no haya decidido perdonarla a ella todavía. Parte 4. El perdón. No es un botón que se puede presionar. No sé cuándo empezó a cambiar algo dentro de mí. Tal vez fue en esa noche en la que, por primera vez, pude mirarla sin sentir dolor. O tal vez fue antes, mucho antes. El perdón no Llega como un rayo de luz. No es una decisión que tomas un martes cualquiera mientras te preparas el café. Es más lento, más silencioso. A veces ni siquiera lo reconoces hasta que ya está allí, presente, aunque no completo. Yo nunca quise. perdonarla. Al principio era imposible. Era como si mi cuerpo rechazara la idea, como si el solo pensamiento de dejar ir el resentimiento fuera una traición a mí mismo. Pero con el tiempo empecé a entender que el perdón no significa olvidar, ni tampoco justificar. Solo significa soltar, dejar de cargar con ese peso todos los días, y eso fue lo que hice. Poco a poco ella seguía apareciendo, no tan seguido como antes, pero lo suficiente como para saber que no estaba fingiendo. Nunca me pidió nada. Nunca intentó reconstruir lo que se rompió. Solo estuvo allí, sin presión, sin mentiras, con su verdad al descubierto. Un día le pregunté, ¿por qué vuelves? Me miró por mucho rato. Luego respondió, porque necesito saber que tú sigues siendo tú, que todo esto no te destruyó del todo. No dije nada, porque en cierta forma yo también quería saber lo mismo. Quería asegurarme de que, bajo toda esa tristeza y confusión, seguía siendo el hombre que alguna vez fui, el que leía poesía antes de dormir, el que enseñaba literatura con pasión, el que creía en las segundas oportunidades, incluso cuando no las merecían, pero también sabía que no podía volver atrás. No completamente, porque aunque yo hubiera cambiado, también ella tenía que demostrar que había aprendido algo, que no iba a repetir los mismos errores, que si volvíamos, A estar cerca sería desde otro lugar. uno nuevo, uno diferente. Le dije que no podía prometerle nada, que no sabía si algún día podría tenerla otra vez como pareja, pero sí le dije que, si seguía viniendo, no tendría que enfrentarla con odio, que ya no vivía en ese lugar, que había dejado de odiarla hace mucho tiempo. Ella asintió, no sonrió, no celebró, solo aceptó lo que le di. Y eso me hizo pensar que, quizás, esta vez sí estaba escuchando. Hubo una noche en que me contó cómo fue para ella después de que me fui, cómo se quedó sola en esa casa que antes compartimos, cómo cada objeto, cada foto, cada recuerdo le recordaba lo que había perdido, cómo lloró durante semanas, no solo por haberme perdido a mí, sino por haberse perdido a sí misma. Dijo que no entendió lo que había hecho hasta que ya no tuvo nada. Dijo que se dio cuenta de que no era solo una traición hacia mí, sino hacia ella misma, hacia sus valores, hacia sus propios principios. No le pedí detalles. No quería conocer todos los nombres ni todas las historias. No necesitaba eso para entender que había cometido un error, uno grande, irreversible. Lo importante era que ahora lo veía y lo asumía. Durante mucho tiempo pensé que perdonarla significaba borrar el daño, como si pudiera darle reset a todo y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero no funciona así. El perdón no borra,
solo ayuda a convivir con lo que queda. Y lo que queda es complejo. No es blanco ni negro, es gris. Es humano. Tuvimos muchas conversaciones después de eso. Algunas largas, otras cortas. A veces hablábamos del pasado, otras veces del futuro, pero siempre con honestidad. Ella no intentó manipularme, no usó palabras bonitas para hacerme sentir culpable. Solo habló desde su verdad. Aunque fuera dolorosa, una noche me dijo: sé que no puedo exigirte nada, pero quiero que sepas que, si algún día decides que quieres tenerme cerca, no será porque te convencí, será porque decidiste por ti mismo que puedes hacerlo. Esa frase me quedó clavada, porque en el fondo era lo único que necesitaba escuchar. No promesas vacías, no discursos emocionales, solo una persona asumiendo responsabilidad, reconociendo el daño y respetando el proceso, porque eso es lo que es el perdón, un proceso, no un evento. Y aunque todavía no tengo claro si algún día podríamos volver a ser algo más que dos personas que comparten un pasado, sí sé una cosa: no la odio, ni siquiera siento resentimiento. Lo que siento es cuidado, cuidado de no volver a cometer los mismos errores, cuidado de no permitir que el dolor defina quién soy. Ella también ha cambiado. La veo en cómo habla, en cómo escucha, en cómo se mueve por la vida. Ya no hay mentiras, ya no hay excusas. Solo hay ella, con sus cicatrices, con sus heridas, con su deseo genuino de aprender. Y aunque no estoy listo para volver, sí estoy listo para verla sin temor, para hablar con ella sin cerrarme, para reconocer que a pesar de todo sigue siendo parte de mi historia. Porque eso es lo que somos: historia, no futuro, pero historia. Y a veces eso es suficiente. Parte 5. Lo que queda. Después. Del silencio no hay un final claro. Nunca lo hubo. Y supongo que eso es lo más cercano a la verdad. Ella sigue apareciendo, aunque no tan seguido como antes. No con promesas ni planes, sino con presencia, con paciencia, con esa mirada que ya no me lastima, pero tampoco me llena del todo. Hoy puedo sentarme frente a ella y hablar sin sentir el peso del pasado aplastándome. Puedo escucharla sin interrumpir. Puedo decirle cómo me siento sin temer que se vaya otra vez. Pero también puedo quedarme callado, si eso es lo que necesito, porque ahora entiendo algo que antes no entendía. El perdón no es lo mismo que volver. Puedes perdonar a alguien y seguir eligiendo no tenerla cerca. Puedes amar a una persona y aún así dejarla ir. Puedes querer lo mejor para alguien sin necesitarlo en tu vida todos los días. Y aunque parezca contradictorio, creo que es justo eso lo que he hecho. He perdonado, aunque no haya sido fácil, aunque haya tomado años, aunque haya habido noches donde solo quería odiarla y no podía. He perdonado por mí, no por ella, por mí, porque el resentimiento pesa demasiado y no merecía cargar con él por el resto de mi vida. Pero también he aprendido que el perdón no significa que todo se arregla, ni mucho menos. Significa que aceptas que pasó, que duele, que no tiene sentido, que no tiene excusa, pero que está ahí y que tú sigues adelante, aunque no sea igual que antes. Yo no soy el hombre que era antes de conocerla, ni tampoco soy el hombre que fui después de que me engañara. Soy alguien nuevo, alguien que ha sufrido, sí, alguien que ha llorado en silencio, que ha dudado de sí mismo, que ha tenido miedo de querer otra vez. Pero también soy alguien que sobrevivió, que creció,
que aprendió a caminar solo, que encontró fuerza en medio del caos. Y quizás, en el fondo, también le agradezco eso. No por el dolor, sino por lo que me enseñó, por hacerme ver que no dependo de nadie para ser completo, que puedo estar solo y no morir por ello, que puedo querer a alguien sin necesitarla, que puedo vivir incluso cuando todo parece roto. Ella También ha cambiado. La veo en cómo escucha ahora, en cómo reconoce sus errores sin justificarlos, en cómo respeta mis tiempos. No intenta apurarme, no me culpa por no poder dar más. Solo está allí, sin exigencias. Con humildad un día me dijo, no quiero recuperarte, quiero saber que estás bien. Fue la primera vez que sentí paz al escucharla hablar, porque por fin sonaba sincera, no como una mujer que busca redimirse, sino como alguien que simplemente quiere saber que quien una vez amó sigue respirando, que sigue siendo él mismo, que sigue siendo bueno, y yo estoy bien, no feliz, todos los días, no siempre seguro de quién soy, pero estoy bien, vivo, intacto, aunque roto, completo, aunque incompleto, aquí, ahora. Todavía no sé si algún día podríamos volver a ser algo más que encuentros ocasionales y palabras compartidas. No sé si alguna vez podría confiar en... ella otra vez. No sé si querría, pero también sé que no tengo que decidirlo hoy. Tengo tiempo, tengo espacio, tengo calma. Lo que pasó no se borra, pero ya no me define. Y eso, en este momento, es suficiente. Gracias por leer hasta aquí. Si has llegado hasta el final, tal vez también tengas una historia que contar. Tal vez también hayas perdido a alguien. O tal vez hayas sido tú quien lastimó. Quizás todavía estés en ese lugar oscuro, preguntándote si algún día va a... Mejorar. Te digo esto, mejora. No rápido, no sin dolor, pero mejora. Porque somos más fuertes de lo que pensamos. Aunque no lo sintamos ahora, y aunque duela, seguimos vivos. Y mientras sigamos vivos, hay esperanza. Esperanza de sanar, de cambiar, de empezar otra vez. Esta es mi historia. Cruda, real. Sin moralejas bonitas ni finales perfectos. Solo una vida, un amor, una traición, un adiós y tal vez un nuevo comienzo. Ojalá que cualquiera que haya leído esto encuentre su propia paz, porque yo, poco a poco, estoy encontrando la mía. Fin.